Por ahí veo que Ariana pone manito. Si tienen algún problema de que no me puedan escuchar, gracias, Ariana, te agradezco mucho. La idea es que, pues, si tienen algún inconveniente, de pronto no me escuchan, algo pasó, pues tenemos ahí el chat y la idea es que iremos igual interactuando un poquito también desde ahí, listo. Entonces, vamos a iniciar entonces con nuestra masterclass del día de hoy. Gracias, Carla. Un saludo para ti. Entonces, bueno, la idea es la siguiente. Ustedes vieron, pues, el título que tenemos de esta masterclass. Primero, pues, agradecerles muchísimo su participación, su presencia en este día. También, pues, nuevamente, pues, a su puntualidad. Entonces, pues, excelente que estén aquí. Y les cuento. La idea es que hoy podamos ver algo que realmente nos impacta muchísimo, tanto a hombres como a mujeres. Una veces creería que solo las mujeres están interesadas en estos temas, pero la verdad es que no. La verdad es que es un tema general, es un tema eh, que nos compete a todos en la medida en que somos seres relacionales. Siempre estamos continuamente relacionándonos y todo para los seres humanos es relación. Hay que partir de ese hecho, ¿no? Es decir, nosotros tenemos relaciones, no solo tenemos relaciones de pareja, ¿sí? Sino tenemos relaciones con amigos, relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones paternales, si tenemos hijos, y tenemos relación incluso con nosotros mismos. Entonces, gran parte del camino de la vida es poder entender pues cómo son esas relaciones. Y de hecho, porque cada uno de los seres humanos tiene como un patrón relacional generalmente. eh, y que yo no sé si les ha pasado y me pueden ir compartiendo, como que uno se da cuenta que generalmente las diferentes relaciones que tenemos siempre son muy repetitivas, ¿no? O sea, tienden a tener como unas mismas características. Y esto no solo se da por temas de patrones, digamos, de crianza o, digamos, patrones a nivel cultural y social, sino lo que vamos a entender hoy es que hay mucho de nuestro comportamiento que uno creería que no, está, digamos, impactado o está influenciado en gran medida por nuestra construcción cerebral, ¿sí? Las, las diferencias neuroanatómicas es como de la anatomía del cerebro, ¿cierto? Eh, hace que tengamos un impacto a nivel conductual. Incluso hoy simplemente de manera muy dinámica, porque claro, van a ver que dentro de la presentación hay como nombres raros, hay como nombres extraños que uno nunca ha escuchado o que suenan muy médicos incluso, ¿no? Que uno muchas veces puede que solo le escuche eso como al médico y a nadie más, pero pues la idea es que se los quiero mostrar, porque pues chévere conocer, ¿no? Pero pues la base es que podamos, a partir de entender que hay ciertas áreas y partes que tenemos en nuestro cerebro que hace que seamos de determinada manera, ¿sí? Entonces, de aquí viene el título de la masterclass, que es, le pusimos el cerebro de la atracción. ¿Por qué? Pues porque el entender que hay diferencias en el cerebro de hombres y mujeres, pues nos puede ayudar muchísimo en entender a la otra persona, incluso a las del propio género, ¿sí? Digamos, uno entender si uno es mujer, pues entender también a las mujeres cómo se comportan en diferentes circunstancias y por sobre todo, digamos, en términos de relaciones, o sea, en términos de relaciones de pareja, em, pues entender un poquito a la pareja, ¿sí? Em, entonces, digamos que de ahí viene como este entendimiento para que podamos como hacer uso de ello y que esto nos pueda pues facilitar eh, el entender cómo nos relacionamos, ¿sí? Y también ¿por qué? Porque digamos el entender qué pasa en la cabeza del otro, que uno muchas veces quisiera eso, ¿no? Como entender por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, eh,
Esto permite también como decir, ah, bueno, es que probablemente se está comportando de esta manera porque le pasa tal cosa o tal vez lo está pensando porque su estructura cerebral hace que, digamos, se vaya más por este lado que por este lado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, iniciando, quiero mostrarles como unos datos muy curiosos, ¿sí? Que generalmente como que impactan mucho y que a veces uno lo sabe y a veces no. Por ejemplo, hay un dato que a mí me parece muy curioso y es que desde que estamos en la vía intrauterina, es decir, en el vientre de nuestras mamás, biológicamente todos somos mujeres, todos somos hembras, porque hormonalmente todavía no ha habido el influjo de cuál va a ser las hormonas. Por eso es que en principio cuando la mamita está embarazada, no se puede saber tan fácilmente si es hombre o mujer, ¿sí? Primero porque pues las características fisiológicas y fenotípicas todavía pues no han sido dadas, que se dan a través del influjo hormonal principalmente. eh, y es cuando empieza como todo la construcción pues de ese bebecito dentro del vientre, pues es que se empieza a dar como esa inyección de hormonas, por eso es que la mamá siente tanta cantidad de hormonas revoloteando. Es cuando ese influjo de hormonas empieza a determinar cromosómicamente cuál va a ser la estructura de ese ser, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí nomás eh, todo empieza a ser un descubrimiento, ¿sí? Quiere decir que a través la primera diferencia que hay entre los hombres y las mujeres son las hormonas, ¿sí? Entonces, dependiendo de las hormonas que hay en el cuerpo, pues tiene que ver muchísimo, yo no creía que no, con el comportamiento humano, ¿sí? De hecho, porque fíjense que a las mujeres todo el tiempo se nos critica, porque dicen, ah, no, cuando está hormonal, ¿cierto? Que se mueve mucho este concepto de, no, cuando está hormonal, entonces es que está de mal genio o es que está como susceptible, sensible, irascible, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿de dónde viene eso? Eso no es como una construcción simplemente como social de que todos los hombres dicen como que se tienen que esconder o algo cuando uno está hormonal. Es porque pues sí, hay una implicación biológica que sí tiene que ver con el impacto emocional y psicológico, ¿sí? Pero los hombres también tienen ese influjo hormonal. Lo que pasa es que no son iguales las hormonas. Entonces quiero que arranquemos desde ahí. Las hormonas principales que nos diferencian entre hombres y mujeres son los estrógenos y la testosterona. Los estrógenos son los de las mujeres y la testosterona es la de los hombres. Y ahorita vamos a profundizar mucho sobre eso. Estas características hormonales van a permitir que a nivel conductual incluso, pues tengamos unas diferencias grandes, digamos, de cómo nos comportamos. Ya otro dato curioso que quería mostrarles es que todos los cerebros en el momento en el que son adultos, ya cuando está desarrollado el cerebro y ya, digamos, es un cerebro adulto, el 14%, o sea, en un 14%, el cerebro de los hombres es mayor que el cerebro de las mujeres, ¿sí? ¿Por qué sea eso? Porque o sea, lo que se ve es que en el cerebro también hay como en el corazón unos ventrículos, es decir, son unos huequitos, son los huecos que hay en el cerebro por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que está recubriendo tanto internamente como externamente el cerebro, que es lo que lo protege. Por eso cuando uno se pega en la cabeza, pues el cerebro siempre está protegido porque es como si estuviera como en una cama de agua, ¿sí? Eso es importante saberlo, como que siempre está en una camita de agua y entonces cuando uno se pega, pues solo se mantiene, digamos, protegido a través de ese líquido. Y la otra parte que es mayor, digamos, en cuanto a hombres y mujeres, es la materia gris. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez un cerebro por dentro
y quiero que ustedes me cuenten y me van escribiendo por el chat. La idea es que ustedes interactúen conmigo y me vayan contando cómo me estás hablando en chino. La idea es que me vayan contando también si ustedes han oído hablar. El cerebro siempre se ve como de dos colores. O sea, si uno ve como una foto, una cuestión, siempre se ve como una parte muy clarita y una parte como oscura, ¿sí? Entonces, la parte clarita es algo que se llama la sustancia blanca y la parte oscurita es la sustancia gris. En el caso de los hombres, esa parte de la sustancia gris es mayor, o sea, es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, si ustedes han visto documentales y todo este tema de como tipo así, CSI, como de crímenes, ¿no? De que se busca como a un asesino, como que, y ustedes han visto que los forenses, ¿cierto? Cuando van y buscan el cráneo de la persona pues no tienen pues la diferenciación de que es hombre o mujer, sino solo tienen los huesos, por ejemplo, en la estructura del cráneo, el hueso, si la cabeza de la persona era más grande, o digamos donde se albergaba el cerebro, o sea, en el cráneo, era más grande, pues se puede ya no más tener la hipótesis de que ese cuerpo era varón, ¿sí? Y si es más pequeño, pues tiene las medidas más pequeñas de estas características, pues era una mujer, ¿sí? Entonces fíjense que no más esas características así como curiosas son las que hacen que tengamos muchas diferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que ustedes se lleven hoy? Porque pues esa es la parte interesante, ¿cierto? La idea es que hoy ustedes puedan entender que estas diferencias que probablemente uno no conoce o que tal vez como que las ve en el diario vivir, pero no entiende de dónde vienen, pues nos permita como comprender cómo se comporta la otra persona. Y eso nos va a ayudar también a que podamos como tener la oportunidad de ser más, no sé, eh, comprender o tener un mayor entendimiento de las otras personas, de las demás personas, ¿sí? Entonces, pues esa es la idea. Ahora, entremos en materia, aparte de los datos curiosos, ¿sí? Las mayores diferencias que tenemos entre hombres y mujeres a nivel cerebral o a nivel interno generalmente empiezan a aparecer entre los 4 y los 12 años de edad, ¿sí? Antes tenemos diferencias o sea, un poco más imperceptibles, que es como en la parte hormonal que les decía ahorita, pero principalmente como en las estructuras, o sea, en la parte anatómica del cerebro, principalmente se da entre los 4 y los 12 años, ¿sí? Ahí ya hay una diferencia grandísima, no solo fenotípicamente, o sea, fisiológicamente, pues somos diferentes, ¿no? O sea, las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene, o sea, sí, hay características netamente de género que, digamos, nos diferencian, pero a nivel conductual empezamos a ser diferentes, nuestro comportamiento empieza a ser distinto, ¿sí? ¿Cuál es la mayor, digamos, diferencia o en cuál es la parte del cerebro en donde somos más diferentes? Acá les traje una fotico de un cerebro, como para que ustedes vean por dentro cómo es. Ahí hay muchos nombres y obviamente acá no es la idea de hacer una clase de neuroanatomía o de neuropsicología, sino simplemente para que vean adentro del cerebro dónde está esa parte que nos diferencia. Y a mí me parece siempre muy curioso como verlo es porque es muy chiquita la parte que más nos diferencia, ¿sí? La primera parte que nos diferencia es una parte que se llama hipotálamo, que ustedes pueden ver acá, que es como la diferencia entre la parte funcional, o sea, como la relación entre la parte funcional del cerebro y todo, o sea, la relación o digamos la función que hay entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino es el de las hormonas, ¿sí? El que controla toda la parte hormonal. Miren la partecita tan chiquitica. Ustedes me dicen, si yo estoy moviendo acá el cursor, ¿ustedes me ven o no lo ven?
Me dicen ahí si lo ven, Ariana, Carla, alguien más de los que está participando. O sea, si yo lo muevo acá, ustedes lo ven sí, Simón, gracias. Aquí, por ejemplo, esta parte verdecita, sí, así lo ven, excelente. Esta parte verdecita que ustedes ven acá, miren el tamaño tan chiquitico de esa parte. Y ustedes no se imaginan el poder que tiene esta partecita verdecita acá que dice hipotálamo. Esa partecita verdecita tiene un poder gigante en nuestro comportamiento. Es más, de ahí, del hipotálamo, es donde se segregan todas las hormonas. Todas las hormonas se segregan desde ahí, que son las que marcan todo el funcionamiento del sistema endocrino. Hay otras hormonas a nivel corporal, pero digamos, eh, de ciertas hormonas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso y de nuestro comportamiento, parten de ahí. Los estrógenos y la testosterona parte de ahí, o sea, de esa partecita chiquitita. Y la otra partecita es lo que se conoce como el sistema límbico. El sistema límbico es la parte más instintiva que tiene el cerebro, que es esta partecita que ven aquí. Esta partecita de la amígdala, y miren lo curioso para que se queden con ese dato toda la vida. Nosotros tenemos dos amígdalas. Todos los seres humanos tenemos dos amígdalas. Una que son las de acá, que cuando a uno le duele la garganta y todo eso, uno le tocan y uno dice, es que tiene las amígdalas inflamadas, ¿sí? Esas amígdalas son otras amígdalas, ¿sí? Y hay una amígdala que es esa chiquitica, chiquitica que ustedes están viendo aquí, que tiene el poder más grande que ustedes se puedan imaginar. La amígdala es la encargada de la regulación emocional, de la respuesta emocional, de las emociones de un ser humano, ¿sí? Esa partecita tan chiquitica, ¿sí? Y la otra parte del sistema límbico es el hipocampo. Esta parte de acá, también muy chiquitica, que también les va a decir el poder tan infinito que tiene, el hipocampo es el encargado de guardar información. Es decir, que es el encargado, es el que permite que podamos aprender. Es la base de la memoria, ¿ok? Es la memoria, ¿sí? Es el encargado de la memoria, el poder guardar información. Entonces, imagínense, ahí, por ejemplo, en el hipocampo, cuando hay algún daño del hipocampo o cuando o no le llega lo que le debe llegar al hipocampo, es cuando se producen problemas de memoria, ¿sí? Por ejemplo, cuando pasa en el caso del Alzheimer o en el caso de la amnesia en general, ¿no? eh, Porque no podemos acceder al hipocampo, entonces no podemos acceder al almacén donde está guardado pues todos nuestros recuerdos, ¿sí? Que es importante saber que esa partecita instintiva que ustedes ven, o sea, esas dos cositas chiquiticas, ¿cierto? Del sistema límbico, todos los seres lo tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que los animalitos también lo tienen, ¿sí? No solo los seres humanos lo tenemos, los animalitos también lo tienen, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que muchas veces, y es lo que vamos a ver, nuestro comportamiento es netamente instintivo, porque para tener un comportamiento más, ¿cómo decirlo?, evolucionado, ¿cierto? Que es para la otra parte del cerebro, que es esta parte que ven aquí adelante hacia la frente, que se llama corteza prefrontal, ¿sí? La parte de adelante, es donde está la parte evolucionada del cerebro humano. En esa parte evolucionada del cerebro es donde está la conducta humana, ¿sí? Pero ¿por qué digo que es más evolucionada? Primero porque la corteza prefrontal solo está en humanos, esa sí no está en los animalitos, ¿sí? Esa parte del cerebro es lo que nos permite planear, monitorear, eh, secuenciar nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, pues eso los animalitos no lo tienen. Es donde está la atención, la capacidad atencional, la capacidad de mantener la atención, de inhibirle el comportamiento. Pero muchas veces lo que nos encontramos, y eso es lo que vamos a ver ahorita principalmente, es que muchas veces nos dejamos llevar únicamente por esta parte instintiva del sistema límbico.
y no por la parte evolucionada de nuestro cerebro. ¿De qué depende el uso de uno o de otro? El cerebro va a funcionar como tenga que funcionar. Es decir, si nosotros tenemos, o sea, el primer impulso de nuestra conducta va a ser activar esta parte del cerebro. Es decir, vamos a funcionar instintivamente, ¿verdad? ¿En dónde radica la diferencia? En la construcción social y cultural y de valores que tiene el ser humano, ¿sí? Porque a través de los valores y en la parte social es que está construido la parte más evolucionada del cerebro, que es lo que no tienen los animalitos. Es que uno pueda por decisión, ¿sí? Decir, yo sé que estoy sintiendo esto instintivamente hablando, pero yo sé que la decisión que debo tomar es esta, ¿sí? ¿Cómo se relaciona eso en la vida real? Y miremoslo acá en la diferencia, vamos a empezar a tomar estos datos así súper importantes. Acá ya empezamos a ver unas diferencias radicales entre los hombres y las mujeres para que nos empecemos a entender bastante. En el parte del hipotálamo, ¿recuerdan la parte verdecita? Hay unos núcleos, ¿sí? Esto les vas a ver, estos nombres son como, simplemente le pongo los nombres, es para que sepan más o menos en dónde están, porque siempre los nombres de las cosas tienen que ver con o sea, por dónde están ubicados o por su función. Eso sí, uno generalmente sabe, chévere tener ese dato como para uno entender cómo en dónde están o cuál es la idea. Hay un área en esa partecita verde chiquitica que fue la primera que vimos, que se llama el área preo. ¿Qué quiere decir eso? Esta partecita que es, o sea, se podrán imaginar el tamaño, ¿no? O sea, si esa partecita verdecita es tan chiquita, esta área es mucho más chiquita, o sea, es como un núcleo súper chiquitico que hay ahí. En esa partecita es donde se especifica la conducta de cada género, es decir, de la de hombres y la de mujeres. En esta área en específico hay más células en hombres que en mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que esto trae, en el caso de los hombres, que haya una mayor conducta copulatoria. ¿Eso qué quiere decir? Yo no sé si ustedes han oído o se ha tenido como el comentario que muchas veces uno tiene o entre amigos o entre, no sé, uno ve en redes sociales o en muchas partes, que se dice que los hombres piensan con los genitales. Pues no se dice con los genitales, se dice otra palabra, pero digamos que vamos a ser un poquito más, em, un poquito más técnicos. Em, Cuéntenme si ustedes lo han oído, lo han visto, como que dicen, ay, no, pues es que los hombres lo piensan como, solo piensan para eso, ¿no? Como que solo piensan para tener relaciones sexuales, por ejemplo, o buscar solo como la parte física, ¿cierto? Dice Ariana, totalmente, sí, como que uno lo ha escuchado de manera muy casual, ¿no? Como, ay, no, pues sí, no es que los hombres solo, es más, como que se tiene la idea, un poquito como que los hombres muchas veces buscan en primera instancia solo para temas o solo se fijan desde la parte física, ¿no? Y desde la parte instintiva y como que están muy movidos únicamente como con el deseo sexual, ¿verdad? Pues yo les voy a comentar, mujeres, y si hay, y si tenemos hombres, pues qué bueno como que se enteren que sí tiene mucho de verdad, ¿ok? Sí tiene mucho de verdad. Sí. Dice Ariana, lo había escuchado, pero no sabía que había una realidad en el asunto. Sí, se lo dice como, ah, no, sí, además uno lo dice como molestando muchas veces o la gente lo dice como molestando. Pues imagínense que sí tiene mucha realidad, ¿ok? Sí tiene mucha realidad. ¿En qué sentido? En que esta mayor cantidad de células en esta partecita del cerebro sí hace que los hombres tengan como instintivamente, vuelvo y repito, como en esta parte muy instintiva, como como esta carga no solamente hormonal, sino de esta influencia de estas células, que es mayor en mujeres, en hombres que en mujeres, ¿sí? Entonces, efectivamente, digamos que hay sí, biológicamente hablando, cierta tendencia de los hombres
a fomentar la conducta copulatoria, ¿sí? Pero digamos que ahí se los voy a complementar con algo importante. Y es, miren este otro núcleo que hay en el hipotálamo, que se llama el supraquiasmático. Este núcleo es un núcleo espectacular y acá les voy a botar otro dato que también les va a favorecer muchísimo. El núcleo supraquiasmático que tenemos en el cerebro es el que nos ayuda a regular los ritmos circadianos. ¿Cuáles son los ritmos circadianos? Los ritmos en donde determinamos si es de día o si es de noche, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? El núcleo supraquiasmático está a la altura de los ojos y tiene que ver con los ojos. Por eso es que cuando está de día, digamos, el estímulo es la luz, ¿cierto? Entonces le manda la señal al núcleo supraquiasmático de estamos en vigilia, ¿sí? O sea, estamos de día, ¿cierto? Pero cuando se hace de noche, cuando todo se pone oscuro, ese estímulo que entra por el cerebro llega a este núcleo y entonces ahí es cuando se regula el ritmo circadiano y entonces este núcleo empieza a segregar melatonina. La melatonina es la que se necesita para que uno pueda dormir. Yo no sé si ustedes han visto, ¿no? Como que si la persona no puede dormir, incluso ya venden así como súper casual pastillas de melatonina para uno dormir y todo esto, ¿cierto? Pues la melatonina es algo que se produce y tiene que producirse normalmente por el cerebro. Es este núcleo supraquiasmático que lo produce. Ahora, este núcleo no solo favorece, digamos, esta parte de la regulación del día y la noche, ¿sí? Por eso es que uno, dato curioso también, por eso es que uno si necesita dormir, la mejor idea es poner todo oscuro. Es más, puede ser de día, pero si uno pone todo oscuro, pues va la imagen ahí sí que uno puede como engañar al cerebro y mandar esa imagen, ese estímulo, perdón, para que se produzca melatonina y la persona pueda dormir, ¿sí? Un dato importante. Ahora, este núcleo no solo controla el ritmo circadiano, sino que también regula los ritmos hormonales y los ritmos fisiológicos y conductuales de una persona. Entonces, en el caso de los hombres que viene relacionado con esa otra área que estamos hablando, como de la conducta copulatoria, en los hombres, digamos, este núcleo está asociado directamente con las conductas de agresividad. Esto tiene que ver como controla el ritmo hormonal, pues acá está la segregación de testosterona en el caso de los hombres. Cuando se genera testosterona, esto está asociado a conductas como agresividad, territorialidad, monogamia, conducta paternal. Ahora, ustedes leen acá monogamia y uno dice, pero entonces, ¿por qué los hombres son infieles? ¿Sí? Ahora, acá la infidelidad puede ser de hombres y mujeres, ¿ok? Ya les explico por qué. Eh, pero uno dice, no, pero pues si cerebralmente, digamos, hay un influjo para la influencia de la monogamia, entonces, ¿por qué buscan otras mujeres o otras parejas en el caso de los hombres homosexuales? Em, la cuestión es que efectivamente lo que ocurre es que la monogamia es mantener una pareja estable, es decir, que ante la sociedad, pues, o ante lo que se construye, tienen una única pareja. Pero hagan de cuenta, esto sí literalmente es como los animalitos. Acuérdense que esta es la parte más instintiva del cerebro. Es como los animalitos. Entonces es como, esta es mi pareja, ¿sí? Pero pues eso no quiere decir que no hayan otros deseos instintivos de fondo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo han ocurrido casos. Yo atiendo y por eso quise hacer esta masterclass, es porque de todos mis pacientes, lo que yo más atiendo, más del 90% son problemas de pareja. Y llevo más de 12 años atendiendo parejas y temas de relacionamiento en pareja.
Generalmente lo que más ocurre es como estas decisiones que ocurren en el ser humano y cómo estas partes del cerebro y todo esto que pasa en nuestro cerebro también influye demasiado en lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre, digamos, en el cerebro de los hombres? Y para que ustedes me digan si les pasa o lo han visto con algún amigo, amiga, es que tienden a ser monógamos, a tener una pareja, más eso no quiere decir que no puedan tener su desliz, ¿no? Su infidelidad o que sean infieles, pero cuando se les dice como, bueno, dejar entonces a la pareja, no, no lo logran hacer o no es fácil hacerlo, porque es como, no, pero es que es mi esposa, ¿sí? O es mi pareja, ¿cierto? Entonces, pues no la puedo dejar, pero sí existen las conductas de infidelidad detrás, ¿sí? Por eso se habla también de la parte de la territorialidad, porque digamos lo que tiende generalmente el varón, que esto es un influjo cerebral, como les estoy diciendo, es marcar territorio. Eso viene pues desde la parte instintiva. Marcar que esta es mi pareja, que esta es la persona con la que yo estoy, ¿sí? Más eso no quiere decir que haya otros influjos a nivel biológico que lo lleven, digamos, a dejarse llevar por la parte instintiva, ¿sí? Entonces yo no sé si les ha pasado o han escuchado o han tenido este problema, ¿cierto? Em, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué podríamos hablar de la infidelidad, digamos, como tal, entendiéndola biológicamente? No es que biológicamente los hombres estén más ligados a ser infieles, pero instintivamente sí tienen un impulso mucho más grande que las mujeres a tener conductas sexuales, ¿sí? A tener conductas copulatorias. ¿En dónde radica la diferencia? Por eso les decía. Uno puede tener el instinto, ¿cierto? O sea, el hombre, el varón puede tener el instinto, ¿verdad? Como de decir, por eso es que ellos son muy básicos, digamos, en la manera en que escogen, porque sí tiene que ver mucho a nivel visual. Ellos son de un aprendizaje más visual. Entonces, claro, lo que ven tiene que ser algo que les guste, ¿cierto? Entonces, claro, instintivamente se pueden dejar llevar por eso, pero es ahí donde la parte cultural, social y sobre todo de construcción de valores, que sí es un tema social, es donde se marca la diferencia. Hagan de cuenta que lo que yo les digo un poquito en sesiones como, todo, o sea, todo en la vida son decisiones, ¿cierto? Entonces, uno puede o comportarse como un animalito, que es como ocurre acá en el cerebro, como les estoy mostrando, ¿cierto? Como en la parte más instintiva, uno puede dejar comportarse como un animalito o no. ¿En dónde radica el tema? Pues que uno se vaya a la parte más evolucionada del cerebro, que es donde hay pensamiento, donde hay construcción, donde hay aprendizaje, y uno decir, sí, esta mujer me puede parecer espectacular, se me está pues aquí poniendo pues lista pues para que yo eh, haga algo y demás, pero no me dejo llevar solo por mi parte instintiva, por mi parte como de animalito, sino que me voy a mi parte más evolucionada y tomo decisiones a partir de lo que yo he construido en mi vida, ¿sí? Entonces la infidelidad como tal es una construcción, es una decisión, ¿sí? Entonces, si les ha pasado, y fíjense que ahí sí se relaciona, digamos que acá estamos hablando, digamos, en términos de parte instintiva masculina, pero la cuestión es que en mujeres, más que ellas no tengan, las mujeres no tengamos una, digamos, más fuerza a nivel de conducta copulatoria, también tenemos igualmente, pues, instintivamente, pues, todo este influjo de placer y demás, que siempre está mediado por la decisión también. ¿Listo? Pero pues en el caso de los hombres, ¿cómo decirlo? Es un poquito más difícil, por decir, porque cerebralmente en la parte instintiva los está llevando más a la conducta copulatoria.
¿Listo? Por eso este tema de relacionarlos, de que ellos solo piensan como en sexo, solo piensan en esto, ¿vale? Y la otra parte es, miren que está otra vez relacionada con la conducta sexual, es el núcleo ventromedial. También hay más densidad sináptica en hombres. Entonces, por eso les digo que es más difícil para los hombres, digamos, el no dejarse llevar por la parte instintiva, porque instintivamente hay un influjo grande, ¿sí? Entonces, pues hay que entenderlo. Entonces, ¿cómo lo entiende uno? Ustedes se podrán preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Si entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿lo permito o qué? Digamos, las mujeres, ¿no? Cuando uno dice, pues yo estoy con una pareja, entonces, ¿qué hago? Entonces, como de qué me sirve? Entonces, yo ya sé que entonces, o sea, instintivamente va a querer como tener relaciones sexuales. Uno, pues se puede fomentar la sexualidad dentro de la pareja. Eso es algo bien importante que hay que aprender a hacer. La sexualidad es una de las partes más importantes de la pareja y de las relaciones. No la más importante, pero sí uno de los pilares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un buen disfrute y goce sexual para ambas partes, porque no crean, los hombres cuando buscan esta conducta copulatoria no es simplemente como que ellos tengan un disfrute sexual. Es importante ver que cuando hay disfrute de ambas partes, esto hace que la sexualidad sea muchísimo más, pues sí, satisfactoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues si uno sabe que instintivamente los hombres tienden a tener una conducta copulatoria más fuerte, pues uno puede fomentar la vida sexual, siempre desde la parte sana, es decir, el descubrir con la pareja cómo tener una sexualidad sana, ¿sí? En eso yo también llevo trabajando muchos años, desde la sexología, desde entender que la sexualidad y las conductas sexuales pueden ser muy sanas y pueden traer muchos beneficios siempre y cuando donde haya un buen descubrimiento, tanto un autodescubrimiento como un descubrimiento en pareja, ¿sí? O sea, no se trata de entonces agarrar ahora y decir, ay, no, entonces a mí me toca tener relaciones con mi marido cuando él quiera, porque entonces, si no, pues va y se acuesta con otro. No, es de que exista un disfrute y una conexión entre la pareja. Y ahora, también es importante uno poder hablar con su pareja masculina, hombre, y entender cuáles son sus valores. Esto es muy importante cuando uno va a escoger una pareja. Y este datico sí va para las mujeres principalmente. Y es este tip. Hay que, es- hay que saber escoger a la pareja. ¿Y a qué me refiero? A que si ya se conoce que instintivamente los hombres pues tienden a tener este comportamiento de manera instintiva, pues uno tiene que conocer o intentar buscar un hombre que tenga un buen sistema de valores. ¿Sí? Es decir, entender cómo es su construcción social, de patrones culturales, sociales, de crianza, ¿sí? De valores, ¿verdad? Entonces, si uno, por ejemplo, si uno conoce una persona eh, y uno ve que esta persona, arranquemos por el primer hecho, si uno se mete en una relación, arranca una relación, uno siendo la, el amante o la amante, pues uno ya sabe que ahí vamos mal, ¿sí? O sea, estamos arrancando pues regular porque quiere decir que uno está fomentando nomás ese comportamiento instintivo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces ya de por sí pues es muy probable que vuelva a ocurrir, ¿cierto? Entonces, eso primero. Segundo, si uno conoce a alguien, uno ve que es una persona, por ejemplo, o que cuenta que ha sido infiel anteriormente o que ha tenido ese tipo de comportamientos, pues quiere decir que se dejan llevar más por la parte instintiva. Y eso pasa lo mismo con mujeres incluso. Lo que les digo, hay que ver cuáles son la construcción de valores y entender cuál es el camino que escoge. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vean cómo es importante entender lo que nos pasa en el cerebro. Ahora, la otra parte, la parte del sistema límbico, que están las dos áreas estas
chiquiticas que les mostré la amígdala del cerebro, que es la encargada de las emociones, y sobre todo el significado emocional de las cosas, es lo que nos permite entender cómo es de donde viene la empatía, es de donde viene como el entender las emociones que tienen las otras personas. Y fíjense que en este caso, la amígdala en particular es de mayor tamaño en mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las mujeres tenemos una mayor habilidad, por decirlo de alguna forma, para entender las emociones ajenas. Por eso es que las mujeres son más empáticas, es decir, la empatía a qué se refiere como a ponerse en los zapatos del otro, el ver lo que al otro le está pasando y poderlo como integrar, como entender, ¿sí? Incluso hacerlo ok, entiendo que esto es lo que le pasa, ¿sí? A la persona. Las mujeres, por nuestro tamaño de la amígdala, tenemos una mayor capacidad de entender la emoción que puede estar teniendo el otro. Entonces, ¿en qué nos sirve esto en términos relacionales? En que no le pidan a los hombres que tengan este nivel de entendimiento que ustedes tienen. Porque eso solo va a significar una pelea de nunca acabar, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que uno muchas veces, se los pongo en un ejemplo muy puntual. A los hombres a nivel emocional hay que decirles las cosas directamente porque son más instintivos, son más básicos. Entonces, a nivel emocional, entienden la emoción directa, no tanto este de el juicio de la emoción, de por qué está pasando, de la empatía. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Por ejemplo, cuando uno ve que el hombre está ocupado, está viendo otra cosa, tal, y uno le está hablando, no le va a poner atención, no porque no quiera, sino porque su cerebro está dado para que se enfoque más en unas tareas que en otras. Entonces, la única manera de que uno como mujer garantice de alguna manera que le están poniendo atención es que el foco principal del hombre sea la conversación que uno está teniendo. Entonces, por eso muchas veces pasa como que después uno le dice, pero yo te dije, o esto ya lo habíamos hablado, o tal, y el otro puede decir como, no, 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 tú nunca me dijiste. Es más, de verdad puede haber ese sentido de no me lo dijiste, ¿sí? O de que no hubo esa conversación o no hubo ese contenido, precisamente porque está como que la mente, el cerebro puntualmente, está, digamos, liado a moverse en determinados estímulos y es difícil como moverse eh, como al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso sí es tan importante que podamos entender que las mujeres, por eso sí podemos entender más fácilmente a nivel emocional a la otra persona, ¿sí? Es decir, como, ay, no, ok, de pronto, por ejemplo, ahí se relaciona con el tema también de los detalles, por ejemplo, que uno dice, pero ¿por qué a los hombres les cuesta tanto ser detallistas? No es el tema de que no puedan serlo, es que tiene que ser cuando a ellos pues en realidad les nace y es porque las mujeres sí, teniendo esta capacidad como de juicio de emociones, como que vamos más a ayudar a entender desde la emoción del otro. Entonces, si el otro se está sintiendo triste, bajoneado, tal, entonces uno va con el detalle, ¿cierto? No, no sé si les ha pasado, como que uno intenta buscar que la otra persona se sienta mejor, que la otra persona se sienta más tranquila, cómoda, ¿sí? Ahora, va también esta parte del hipocampo ahí para complementar. Como les decía, la parte de la memoria, almacenar información. Se ha encontrado que hay una mayor conexión neuronal en mujeres en el hipocampo. ¿Eso qué quiere decir? Que por eso las mujeres pueden grabar mejor la información, los recuerdos. Entonces acá sí que les boto el dato que más encanta a los hombres como para entender un poco a las mujeres, es que
Dicen los hombres muchas veces como, no, es que si yo le hago una cosa o un detalle malo o una situación mala, cada vez que tenemos una pelea me la vuelve a traer. ¿Sí? Sí les han dicho eso, como que uno, como que dicen que la mujer como que guarda todo como si fuera, sí, como una libreta, así que uno tiene además el detalle de, es que yo me acuerdo cuando tú me dijiste esto y cuando pasó esto, no sé si les ha pasado, cuéntenme por el chat como si a las mujeres que están acá en la charla les ha pasado como que uno sí guarda con mucho detalle como las situaciones que pasan, ¿sí? Y que muchas veces uno dice, pero pues, o sea, eso ya pasó, ¿sí? Dice Jen Ortega, sí, constantemente pasa, claro, como que le dicen a uno, pero ¿por qué vuelves y traes como todo ese tema si es que, pues eso ya pasó? Porque las mujeres guardan más las cosas, ¿sí? Dice Carla. Tenemos como una mayor habilidad, vuelvo y digo, desde el punto de vista cerebral, para guardar información y sobre todo para guardar recuerdos. ¿Eso qué quiere decir? Los recuerdos siempre están unidos con la parte emocional, con la parte afectiva. Entonces, de hecho, lo que más guardamos es lo que nos genera emociones. Y generalmente las que más guardamos, que eso es una característica cerebral, y acá también les va otro tip, eh, dentro de las características cerebrales, lo que más guardamos acá en el hipocampo es lo que está unido a emociones negativas. Cuando uno les pregunta, o sea, si yo les preguntara ahorita como, bueno, recuerden los momentos felices de su vida, los momentos alegres de su vida, ustedes pueden hablar como vagamente de esos momentos, como, no, yo era súper feliz cuando me pasaba esto, cuando me pasaba tal. Pero cuando yo les digo, díganme un evento traumático, difícil, triste en su vida que les haya marcado, uno incluso tiene tanto detalle de esa información que uno se puede acordar como si fuera ayer. Díganme ahí en chat y me confirmen. O sea, como de uno puede saber en dónde estaba uno, uno puede saber hasta qué tenía puesto, qué fue lo que uno dijo, qué fue lo que a uno le dijeron o qué fue lo que ocurrió. O sea, hay un detalle de la información súper, o sea, así súper bien guardada, ¿cierto? Entonces, eso nos pasa tanto a hombres como a mujeres, pero en el caso de las mujeres, mucho más por esta característica del hipocampo, ¿sí? Mucho más. Entonces, hombres, para que entiendan, y ustedes mujeres también entiendan lo que les pasa. Cuando ustedes guardan todo el tiempo esa información, no es porque quieran ser malas. Y muchas veces dicen como, no, es que las mujeres son demasiado videosas, ¿no? Que uno dice que uno como que puede armar como un video, como una película, así como con inicio, medio y fin, ¿sí? Como que uno tiene como todo. em, en realidad es por esto, porque uno guarda demasiada información y siempre puede sacarla a relucir, ¿entienden? Entonces, en este sentido, es por esa la característica. Entonces, miren lo importante de uno poder conocer las características de nuestro cerebro. Entonces, acá les traigo de manera general, para ir cerrando, es para que tengamos unos 5 minuticos, 4 minuticos al final, para que ustedes me cuenten como preguntas, dudas, qué opinan. Miren características principales que cerebralmente se ha comprobado a partir de test, pruebas, o sea, cosas que se aplican, digamos, en tanto en hombres como en mujeres en investigaciones, que nos permiten determinar las diferencias en resultados que tenemos hombres y mujeres. Los hombres generalmente tienen mejor puntuación en tareas visoespaciales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, por eso los hombres para ubicarse en el espacio son muchísimo mejores que las mujeres. Por eso a los hombres se les facilita tanto como los juegos de video que son de ponerse en un mapa y estar con un mapa, sobre todo esos que son como de pistolas y eso que están así con la pistola y tienen que ir por un mapa, ¿cierto? Ubicándose en un lugar para llegar a un objetivo, son excelentes en eso. Por eso ellos, por ejemplo, ubicarse en un mapa, en una dirección, encontrar un lugar, encontrar un espacio son excelentes en eso, porque tienen mayor habilidad en eso.
en la memoria espacial, en acordarse de espacios, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, guardamos más recuerdos. Ellos tienen más capacidad para acordarse de los espacios, ¿sí? Por ejemplo, si uno está en un centro comercial y parquea, que uno después, generalmente una de mujer como que no se acuerda dónde parqueó. Los hombres sí, por su ubicación espacial, ¿sí? Por eso ellos pueden rotar fácilmente las imágenes, por ejemplo, todas estas habilidades que ellos tienen como de hacer cosas en donde tengan que mover y rotar mentalmente. Por eso es que las carreras técnicas, por ejemplo, como la ingeniería, se les facilitan más a los hombres. No es porque las mujeres no lo puedan hacer, pero se les facilita más por estas características como vimos ahorita en términos de agresividad, en términos de que, por ejemplo, y esto les puede ayudar mucho en pareja, como ellos se les aumenta la testosterona, digamos, en los momentos en donde se sienten em, atacados porque viene la parte instintiva. Por eso muchas veces ocurre como en términos relacionales que uno dice como es que no piensan mucho para lo que están diciendo y a veces tienden a hacer como en el momento como soltar muy rápido la información. Eso tiene que ver precisamente como con el tema hormonal. Entonces, la mejor manera es conversar con ellos cuando estén un poquito más tranquilos, porque tiene que ver con su parte hormonal. ¿Sí? Entonces, ellos son más precisos, tienen como determinados umbrales para el dolor y sus sistemas de construcción pues son más amplios, ¿sí? Y en las mujeres lo que tenemos es que pues por toda esta parte de la amígdala a nivel emocional, de la parte de los recuerdos, entonces somos más empáticas, más sensibles, tenemos una mejor interacción con las personas. También se ha comprobado que a nivel del lenguaje pues podemos ser más comunicativas, por eso los hombres no comunican casi. Si uno ve una reunión de mujeres, hablan pero a lo que da. Los hombres no tanto, son más como de acción, ¿sí? Entonces nosotros tenemos mejor puntuación, por eso en temas de fluidez verbal, como de, sí, en la parte de comunicarse, por eso podemos ser más empáticas. Entonces, miren, pero en esa parte emocional, pues también nos involucra temas que son difíciles. Por ejemplo, en los hombres se produce 52% más serotonina. La serotonina es el neurotransmisor en nuestro cerebro que controla los estados del ánimo. Entonces, por eso en el mundo la mayor cantidad de depresión o de problemas afectivos está en mujeres. Eso tiene que ver también no solo con la parte hormonal, sino también con la parte de nuestra sensibilidad ante las emociones, ¿sí? Y también ocurre en las mujeres que hay mayor amplitud en unas estructuras que es de la sustancia blanca, la parte blanquecita que les dije del cerebro, que es el cuerpo calloso y la comisura anterior porque nos permite, esto va acompañado con la parte de la amígdala, como a juzgar las emociones de los demás, ¿sí? Entonces, miren lo que les decía, la comprensión del procesamiento del lenguaje, que es mayor en en las mujeres, por el tema de los estrógenos, pues somos más vulnerables como a las adicciones. A qué me refiero con eso? A que nosotras las mujeres, pues necesitamos más como gratificación instantánea por ejemplo, que pasa en una discusión en que uno necesita rápidamente como que le solucione, ¿sí? Como que uno en una pelea con un hombre, el hombre prefiere como esperar, por lo que les digo, a nivel hormonal, como que es mejor conversar cuando la cosa está más tranquila, en las mujeres no. Necesitamos que se mueva más directamente como una solución, el poder garantizar que las cosas estén bien. Eso tiene que ver con los estrógenos y con las hormonas del cerebro, ¿sí? Y también en la parte del frontal que les dije, que está esta parte orbitofrontal, pues las mujeres podemos regular más las emociones e inhibir mejor nuestra conducta. Por eso es que a nivel de tomar decisiones, y acá les simplemente les trae esto como por mucho humor, ¿no? O sea, de todo esto que estamos hablando, como de las diferencias que tenemos unos y otros, em, nosotras tenemos como una mayor habilidad para decir, y eso sí, cerebralmente inhibir nuestro comportamiento, o sea, decir, no debo hacer esto, es mejor hacer esto, y por eso, digamos, tenemos esta capacidad mayor en términos de comunicación y de empatía, que a los hombres les cuesta un poco más. Entonces,
Pues bueno, espero muchísimo que les haya gustado pues todo el contenido del día de hoy. Quería ver si tenían por acá, me fue un poquito de más, pero pues quería ver si tenían alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, pues ahí les dejé como algunos tipsitos. Este es un tema muy amplio, en verdad, digamos, para hacerlo en una sola hora, si se habrán dado cuenta. Espero de pronto que podamos tener otra masterclass de pronto relacionada al respecto. Pero bueno, ahí les dejé como ciertas cositas como para uno pensar, como para uno considerar y, digamos, tener en cuenta, así en términos de nuestras relaciones. Quería preguntarle si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Gracias, Ariana. Qué bueno que estuviste aquí. Muchísimas gracias por tu participación. No sé si tienen algo que comentar o algo. Está pues la masterclass queda grabada para que nuevamente si quieren la puedan observar o si otra persona le quieren participar de, de la charla o que la puedan ver, pues va a estar en nuestra plataforma posteriormente. Entonces, pues bueno, me encanta que hayan estado por acá, qué bueno que se hayan dado la oportunidad de este espacio. Em, y bueno, súper contenta de esta oportunidad. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a ti, Carla, por todo. Jen, que es su primer masterclass y le parece interesante. Qué bueno, me encanta. Qué bueno que te haya gustado. Puedes participar de muchas más. Siempre viene mucho contenido. Simón también nos dice que muchas gracias para ti. Muchísimas gracias por haber participado del espacio. Y bueno, yo entonces los dejo por acá. Espero poderlos ver en otra oportunidad. Y muchísimas gracias por haber estado por aquí.